Han pasado los incendios y la situación ya es más tranquila en la provincia de Córdoba. Comienzan ahora las tareas para remediar las consecuencias, el impacto que ha tenido el fuego en gran parte del norte de Córdoba, las pérdidas, y también comienza un plan de reforestación en la provincia, Jorge. Así es, efectivamente. Martín, antes de ir a las medidas anunciadas por el gobierno recientemente y tema del que vamos a hablar con la ministra de Coordinación dentro de segundos, quiero decirte que en los últimos 30 años en Córdoba se han quemado más de 1.600.000 hectáreas. Algunos datos, por ejemplo, 2015, 19.000 hectáreas, 2016, 10.100, más de 45.000 en 2012, en 2017, perdón, en 2018 más de 20.000 y en 2019 22.500. Los últimos incendios registrados en los últimos días en Córdoba se han quemado más de 40.000 hectáreas. ¿Sabés cuántas son las causas iniciadas a lo largo de estos últimos 5 años por incendios? 44. ¿Sabés cuántas condenas firmes hay? Tan solo una, porque en realidad hubo 2 condenas, pero una de ellas fue apelada. Resultados de lo que ha ocurrido en la provincia de Córdoba con incendios, de los cuales, de estas 44 causas, 44 imputados, hay 16 que son culposos, es decir, negligentes, pero hay 28 que son incendios dolosos, es decir, que han tenido intención de daño. Realmente cifras preocupantes, porque mucho se ha hablado de las sanciones para aquellos que prendan fuego, que generen este tipo de incendios, que en muchos casos son realmente devastadores, de cientos y cientos de hectáreas, pero vemos que realmente hay pocas sanciones para quienes cometen este tipo de ilícitos. Y estamos en contacto con la ministra de Coordinación de la provincia de Córdoba, Silvina Rivero. Ministra, buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy amable de su parte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto. El gusto es nuestro realmente. Y queremos, en primer término, plantear a los amigos televidentes el escenario que recientemente anunció el gobierno de Córdoba. Porque después de los incendios que dejaron más de 40.000 hectáreas quemadas, se han anunciado ayudas por 150 millones de pesos. Distintos tipos de medidas que van a alcanzar a quienes han perdido su vivienda, a quienes tienen que reparar sus viviendas, a quienes tal vez han perdido animales, corrales, alambrados y que han sufrido distintos tipos de daños realmente. Nos gustaría sintetizar brevemente, ministra, en su palabra, cuáles son esas medidas. ¿Cómo no? Bien, sí, inmediatamente iniciados los incendios, la semana pasada, la verdad que incendios de los más serios que hemos tenido en los últimos años en la provincia, el gobernador conformó un gabinete interministerial, el cual estuvo trabajando durante el incendio o el transcurso del incendio en atender las cuestiones inmediatas, ¿no? O sea, los centros de evacuados, las cuestiones de logísticas, la atención de los animales heridos, la alimentación de esos animales, y en paralelo definimos un paquete de medidas de asistencia para acompañar a la familia, al productor afectado por este incendio, una vez que se lograra la contención de las llamas y del incendio. En ese sentido, ayer anunciamos esas medidas, que en general son medidas que atienden lo social, atienden lo productivo y también atienden lo ambiental. Y en lo que en materia de asistencia respecta, se atienden a través del Fondo de Desastres que tiene activado la provincia para este tipo de situaciones, vía subsidios o aportes no reintegrables. En lo social definimos asistencias a las familias en distintas líneas. Por un lado, para cuestiones de subsistencia, hay muchas familias que han perdido todo y que requieren que los acompañemos desde el gobierno en resolver el día a día, lo básico, lo alimentario, lo imprescindible, lo indispensable. En ese sentido, la ayuda o el subsidio es de hasta 45.000 pesos, lo vamos a desembolsar en 3 cuotas. Y el lunes de la semana que viene ya el Ministerio de Desarrollo Social comienza a hacer efectivas estas cuotas a los damnificados. Esto era lo que requería mayor inmediatez
en su resolución por el tipo de problemática al que está destinado este subsidio. Después también definimos líneas de asistencia para aquellas familias que han perdido sus inmuebles, en algunos casos de manera total y en otros de manera parcial, y también han perdido en muchos casos el mobiliario del hogar, la heladera, el colchón, la cama. Entonces, para quienes tuvieron pérdidas total del inmueble, que son 6, 7 familias, el subsidio, la asistencia del gobierno va a ser de hasta 700.000 pesos, se va a desembolsar en 2 cuotas, y si el daño fue parcial, en el caso del inmueble, la asistencia va a ser de hasta 200.000 pesos en 2 cuotas. Y para el caso de que necesiten reponer bienes muebles del hogar, la asistencia va a ser de hasta 100.000 pesos. Esto es lo que tiene que ver con lo social, con lo familiar, con el acompañamiento de parte del gobierno de la provincia, esta familia damnificada, en resolver, como digo, las cuestiones más imprescindibles. Y después tenemos toda la línea para acompañar al productor. Bien, le voy a pedir si la puede sintetizar, ministra, por razones de tiempo. ¿Qué tipo de ayuda estará recibiendo el productor? Bueno, para el productor hemos diseñado una asistencia o un subsidio para reposición de infraestructura y otro para reposición del capital de trabajo. En sustitución de infraestructura, básicamente, estamos hablando de reposición de alambrado. Una de las pérdidas más grandes que tuvimos tiene que ver con los alambrados, entonces se definió una asistencia no reintegrable a este pequeño productor de hasta 160.000 pesos, cuyo monto puede reponer más o menos unos 1.000 metros de alambrado con los postes de acero, el alambre, los bolleros, digamos, todo lo que hace a esta reposición, y pensando más o menos en 1.000 metros de alambrado, y después otra línea de hasta 150.000 pesos para pequeños productores para reponer capital de trabajo. Esto incluye pasturas, herramientas, maquinarias. Tenemos muchos casos acá de colmenas que se han quemado, productores caprinos que necesitan recomponer el corral. Y en ese caso el gobierno nos va a asistir, como digo, hasta 150.000 pesos con ayuda no reintegrable. Y si necesitan una asistencia mayor, porque el daño es mayor, también hemos definido una línea crediticia a través de la Fundación Banco Provincia de Córdoba de hasta 500.000 pesos, que se va a otorgar sin interés, se va a devolver después de transcurrido un año, es decir, con un plazo de gracia de un año, transcurrido el cual se devuelve el capital a valor nominal en 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Muy bien. Ministra, una pregunta. Está vinculada al tema bomberos, defensa civil y toda la gente que estuvo trabajando, sofocando estos incendios. ¿Ha previsto el gobierno tal vez otorgar algún tipo de ayuda extra para los bomberos voluntarios que... bueno, tanto trabajo han tenido con estos incendios? Bueno, para todo lo que es la actividad de bomberos y demás, y el trabajo que se hace coordinado por la Secretaría Provincial, por la Secretaría de Riesgo, ya están los mecanismos dispuestos, están los fondos, ya todos los años se establece presupuestariamente el fondo que se va a destinar, se resuelve incluso con las federaciones, con las asociaciones, es decir, todo eso ya tiene un mecanismo de atención totalmente definido y que el gobierno viene sosteniendo en el marco del plan de lucha contra el fuego a lo largo de todos estos años, incluso también cada vez destinando más recursos a lo que es el equipamiento, también para la lucha contra el fuego. En este caso, las medidas que mencionaba apuntan a acompañar a la familia, al productor, la mano del gobierno para acompañar a estas personas que han perdido en muchos casos todo. Digamos, acá hay muchos pequeños productores, hay artesanos, hay gente que ha quedado sin ningún tipo de pastura, que ha perdido sus animales, y en este caso esta asistencia que estamos mencionando apunta a acompañar a esta familia, a este productor, y también con otra línea de que no mencioné, que no tiene que ver con la asistencia financiera o con la asistencia económica, pero que tiene que ver con la remediación ambiental, con la reforestación que el gobierno va a implementar o ya está implementando a través de la Secretaría de Ambiente o comandado por la Secretaría de Ambiente, para poder también no solamente remediar, sino generar estas condiciones ambientales, sociales y productivas que nuestros vecinos afectados necesitan que se lleven adelante por parte del gobierno de la provincia.
Ministra Rivero, por último, quiero preguntarle de cuál es su percepción, porque estamos hablando de las pérdidas. Si usted nos dice, aquí hay gente que ha perdido su capital de trabajo, hay quienes han perdido todos los bienes muebles, todos los bienes inmuebles, y la provincia hoy está acudiendo en su ayuda con 150 millones de pesos que seguramente van a servir como paliativo, pero que no van a permitir quizás que toda esa gente que ha perdido lo suyo pueda recuperarlo en su totalidad. Ahora, pues bien, ¿qué sensación tiene usted con relación a quienes son responsables en muchos casos de provocar este tipo de siniestros, teniendo en cuenta que en los últimos 5 años solo hay 2 condenas en la provincia de Córdoba por este tipo de hechos, y solo una de ellas es una condena firme con 3 años de prisión, desde luego en suspenso? Bueno, si me permite, antes de comentar respecto de su último planteo, respecto del anterior, respecto de la asistencia y de la suficiencia o insuficiencia, digamos, de la asistencia, yo quiero aclarar que no es el único acompañamiento que hace el gobierno de la provincia de Córdoba. Tenemos otra serie de programas. Se ha declarado el desastre agropecuario con las exhibiciones impositivas. También se está homologando a nivel nacional el decreto que declaró el desastre, y hay una serie de programas y acciones que acompañan de manera integral a cada uno de los vecinos de las zonas afectadas. Y respecto de la responsabilidad, digo, más allá de nosotros tenemos normativas que establecen sanciones, tenemos mecanismos de denuncia y tenemos una justicia que interviene cuando corresponde. Yo no puedo opinar respecto de los tiempos de los procesos porque sinceramente no tengo elementos como para poder opinar seriamente de cómo han evolucionado las causas judiciales, no las conozco en detalle, pero sí, digo, más allá de porque ocurre con esto y ocurre con un montón de cuestiones en donde se involucra lo ambiental, lo social, lo económico, en donde es necesario siempre llamar a la reflexión y a la responsabilidad individual de cada uno de los habitantes, porque podemos tener buenas normas, podemos tener sanciones, podemos tener una justicia que lo resuelve, pero en el medio, si cada uno de nosotros no asumimos la responsabilidad que nos compete, es muy difícil, ¿no?, evitar este tipo de situaciones. Así que, como hacemos siempre, convocamos a la responsabilidad, a la conducta responsable, a la concientización del daño que genera a veces la tontería humana, o una tontería o una actitud irresponsable por parte de alguna persona. Ministra, muchas gracias, muy amable de su parte. Bueno, muy bien, ha sido un gusto. Hasta cualquier momento. Bueno, allí estaba la palabra entonces de la ministra de Coordinación de la provincia de Córdoba, haciendo referencia justamente a esta línea de apoyo que ha brindado el gobierno provincial para aquellos que han sufrido los daños provocados por los incendios, que, reiteramos, han consumido más de 40.000 hectáreas. Bien, Jorge, ya volvemos.